luchamos como iglesia contra espíritus. Efesios 6:11. Vestíos, mandato divino imperativo, tenemos que revestirnos como cuerpo de Cristo, de toda la armadura de Dios, pues a la lucha espiritual la combatimos como cuerpo, como iglesia, juntos, no como individuos, pues el creyente aislado será vencido. Vestíos unánimes de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en Cristo contra las acechanzas, insidias, engaños, astucias, artimañas, trampas y estratagemas del diablo, del calumniador. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, demonios, espíritus que pervierten del camino, malvados, que se complotan para esclavizar a los hombres por sus prácticas de pecado en las regiones celestes. Porque nuestra lucha, nuestro combate es constante, frente a frente, hasta que sea vencido. No es contra sangre y carne, contra hombres. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus y poderes superiores a los hombres en perversión, inteligencia maligna y astucia, que usan a hombres y mujeres malvados del mundo y algunos que se dicen cristianos. Los espíritus no actúan aislados, sino como un ejército organizado que está en oposición y hostilidad contra Dios y sus hijos. Esta palabra nos advierte que de ninguna manera subestimemos a nuestros enemigos espirituales. El conflicto entre el Mesías a la cabeza de su iglesia contra Satanás como príncipe de sus jefes espirituales y huestes no es de dimensiones locales o terrenales, sino un conflicto cósmico entre el bien, el plan de salvación de Dios y el plan sistemático de corrupción, destrucción y muerte del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, los principales jefes espirituales con dominio, autoridad y poder, que reinan sobre las jerarquías malignas bajo su mando, contra potestades, potentados como generales, estrategas, que tienen maestría y dirigen, operan y controlan con capacidad sobrehumana, contra los gobernadores, directores espirituales que tienen una jurisdicción y administradores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos, demonios perversos, malevolentes, complotados para esclavizar a los hombres por sus prácticas de pecado, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que operan sobre el cielo, sobre el aire, sobre las naciones de este mundo, como el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, que están bajo el reino de tinieblas de Satanás.
Por tanto, tomad, llevad juntos como iglesia, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, tomando cada uno su posición de batalla en el cuerpo, o poniéndose en formación o escuadra al enemigo, llamando a zafarrancho de combate a todos en oración, cuando un flanco del cuerpo es atacado o vulnerado por el enemigo, para que podáis resistir como un solo y nuevo hombre en Cristo en el día malo, en que se manifiestan ataques, daños, maldades, destrucciones, robos, muertes, enfermedades y siniestros, y manteneros firmes como cuerpo en Cristo después de haber cumplido, vencido todo. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús cuando reprendió a Pedro en Marcos 8:33? Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a quienes él dirigía este mensaje, a los discípulos, frente a todos sus aprendedores, enseñándoles con amor y verdad, reprendió, censuró, encontró falta con intensa desaprobación, amonestó a Pedro, porque éste había comenzado a reconvenirle, a amonestarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor Jesús reprendió a Pedro diciendo: Quítate, vete afuera, apártate de delante de mí, Satanás, hablándole primero directamente al diablo, ya que el Señor, por el Espíritu, discernió que no era Pedro el que hablaba, sino Satanás, que le quería convencer que no fuera a la cruz. Por eso después le dice a Pedro, en Mateo 16:23, me eres tropiezo, por piedra, por trampa peligrosa. La lucha de Jesús no era contra sangre y carne, sino contra el adversario, el diablo. Por eso le explica a Pedro cuál era su error. Me eres tropiezo, porque no pones la mira, la mente, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. También el Señor Jesús les mostró a Jacobo y a Juan que ellos le eran tropiezo cuando le propusieron que descendiera fuego del cielo y consumiera a una aldea. En Lucas 9, 55 y 56. Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Efesios 2, 5b y 6. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida, y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, como su iglesia, fuimos puestos en una posición más elevada, gloriosa, donde estamos por encima de todos los enemigos de Dios, pero a la vez andamos como su cuerpo por la tierra, imponente, tremendo, arrasador, como ejércitos en orden. Por eso seguimos firmes en su poder en los lugares celestiales, luchando contra enemigos espirituales y planes del diablo. Pues el mundo entero está bajo el maligno. Pero Jesucristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos, sometidos, sumisos, obedientes, ángeles, autoridades y potestades. Efesios 1, 20 al 23. Dios, según la operación del poder de su fuerza, la cual obró eficientemente y activamente en Cristo, resucitándole, despertándole, levantándole de los muertos y sentándole, estableciéndole, exaltándole, entronizándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, imperio, dominación, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, subordinó, sujetó todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Santiago 4:7. Someteos en Cristo, pues, a Dios, bajo su mando, bajo sus órdenes. Subordinaos a Dios obedientemente como vuestro supremo comandante. Resistid, poneos en formación militar de batalla, de ataque y defensa, en contra. Oponeos al diablo, al calumniador, y huirá, escapará, desaparecerá de vosotros. Efesios 3:10. En este tiempo, Dios manda que proclamemos su palabra conforme a su poder y su plan de salvación que Él nos dio como su iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios, utilizando todos los dones de todos sus miembros, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia que es testigo viviente de la sabiduría divina y manifiesta todos los dones multifacéticos del cuerpo de Cristo a los principados y potestades angélicos, tanto buenos como males, en los lugares celestiales. Amén. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Mateo 12:28. El Señor Jesús nos enseñó: si yo, por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, por mandato y poder divino,
echo fuera, expulso, saco los demonios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, estando en la casa de Pedro, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, atormentados por demonios, y con la palabra echó fuera, expulsó, sacó con autoridad y poder divino los demonios, y sanó como servidor de Dios para tratar y curar a todos los enfermos. Marcos 3, 14 y 15. Y estableció el Señor Jesús a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a proclamar, pregonar, publicar como heraldo a gran voz el Evangelio, y que tuviesen autoridad, poder, potestad para sanar, para tratar y curar enfermedades y para echar fuera, expulsar, sacar demonios. Mateo 10:1. Entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, aprendedores, les dio autoridad, capacidad, poder, potestad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, proclamad, pregonad, publicad como heraldo a gran voz, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera, expulsen, saquen demonios. Lucas 9:1. Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, aprendedores, les dio poder, dinamit de Dios y autoridad en su nombre sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Marcos 6, 12 y 13. Sigue hablando de los 12 discípulos. Y saliendo, proclamaban con urgencia, pregonaban, publicaban, que los hombres se arrepintiesen. Y cuando los hombres se arrepentían, cambiaban de mente y dirección de vida. Saliendo, proclamaban que se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 9, 38 al 40 y Lucas 9, 49 y 50. Juan les respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera, expulsaba, sacaba demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, impidáis, detengáis, porque ninguno hay que haga milagro, poderosa señal divina, manifestación sobrenatural en mi nombre, como es echar fuera demonios en mi nombre, que luego pueda decir mal, maldecir, hablar con lengua maligna de mí. Porque el que no es contra nosotros, por causa, por amor, a favor de nosotros es. Hechos 8, 5 al 7. Felipe, descendiendo a una ciudad de Samaria, les proclamaba, les pregonaba a gran voz como heraldo a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía por el Espíritu, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, los dejaban, huían, se apartaban, estos dando grandes voces, emitiendo fuertes sonidos, gritos, chillidos, rugidos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Lucas 10, 17, 20.
volvieron los 70 que había enviado Jesús, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan, someten, obedecen en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer, quedar postrado, rendido, derrumbado del cielo, lugar espiritual en que ejercía algún poder, como un rayo, de manera fulminante, estrepitosa. He aquí os doy potestad, autoridad, poder y dominio, de hollar, pisotear, someter, aplastar serpientes, espíritus malignos engañadores y escorpiones, espíritus que aguijonean y envenenan, y sobre toda fuerza del enemigo, Satanás, sus ángeles y demonios, y nada os dañará. Pero no os regocijéis, no se pongan alegres, felices, de que los espíritus se os sujetan, someten, subordinan, obedecen, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Marcos 16:15. Jesús manda a sus discípulos antes de su ascensión a los cielos: id por todo el mundo y proclamad, pregonen a gran voz como heraldos del Rey, divulguen, publiquen el Evangelio a toda criatura, a toda la creación. A los que creen, háganlos mis discípulos y bautícenlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, también que echen fuera demonios. Marcos 16:17-b. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, expulsarán, sacarán demonios. Y estas señales, milagros, manifestaciones del poder divino, seguirán de cerca, acompañarán a los que creen, tienen fe en Dios, confían en Él, en su Salvador y su palabra. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que, hermanos, estad firmes y retened la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Amén.